Hola, ¿qué tal? Estamos en el comentario positivo y el día de hoy estamos en nuestra lectura bíblica sabatina. Primero, pidiendo una disculpa a los que sí nos siguen con la lectura bíblica, puesto que 2 semanas no se publicó. Tuvimos, como ya lo había explicado en un video, tuvimos necesidad de darle mantenimiento a nuestra máquina computadora y bueno, por esa razón fue que no hubo publicaciones. Hoy continuamos con nuestra lectura sabatina. Estamos ya en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Papito, le pido que este tiempo, Señor bendito, sea de mucha bendición, que las personas que lo escuchen sea edificación y crecimiento, consolación y exhortación, Padre bendito. Le pido que, como siempre, Señor, yo me hago a un lado para que el Señor Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, que podamos entender lo que el Señor Espíritu Santo quiere hablar y no lo que yo. Y le pido, Padre bendito, que sea de transformación y crecimiento para las personas que ven este video y que puedan ellos también compartirlo para que haya otros que también reciban la bendición. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar con la lectura bíblica sabatina. Estamos en Juan capítulo 19. Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Algo que yo he comentado mucho es que si finalmente aquí hice bofetadas en la traducción, pero estamos hablando de soldados que veían a los judíos como provincianos, como menos, como muchas veces ha pasado en el racismo, cuando alguien de aquí citadino pues ve menos a una persona que viene del campo y sin estudios. Pues de esa manera lo veían al Señor Jesús, y obviamente al ser soldados pues ellos no respetaban, ellos no eran unas cachetadas las que le daban, sino golpes a puño cerrado que realmente lastimaran al Señor Jesús. Bueno, Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os le traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él». Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Entonces, cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él». Aquí vemos que este Pilato tenía autoridad para liberarlo, pero él no quería quedar mal ni con los romanos ni con los judíos. Los sacerdotes le pedían crucificarle, pero él sabía que si él tomaba la autoridad, la ley de Roma no le permitía tomar esa autoridad, y si no la tomaba iba a echarse en contra a los líderes judíos, y él pues necesitaba políticamente estar bien con ellos. Entonces por eso tomó la decisión de decir: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él». Pero ellos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley y según esta ley debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios». Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y le dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. Pilato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte?». Y Jesús respondió: «Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado». Aquí vemos que está aclarando el punto. Dice: «No tendrías autoridad de mí si no viniera de arriba». Algo que tenemos que entender es que cualquier autoridad en el mundo, sea política, sea de gobierno o religiosa, es puesta por el Señor. Si no da esa autoridad del Señor, no tiene autoridad nadie, aunque se ensorbezcan y no piensen en la autoridad que Dios les da. Dice: «Por eso el que me entregó tiene mayor pecado». Aquí tenemos que entender algo. O sea, el que lo entregó fue Judas y tiene mayor pecado, pero está hablando del verdadero enemigo. En ese momento se estaban moviendo las situaciones de oscuridad, y el mayor pecado no era de Judas, aunque Judas pagó lo que tenía que pagar. Era del enemigo, del adversario, de Satanás, que fue el que realmente quería matarlo, porque él pensaba que precisamente tirando la cabeza se dispersarían las ovejas. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo: «Si sueltas a este, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone al César». Entonces Pilato, cuando escuchó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Era como la hora sexta, y Pilato dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Entonces ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo:
¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondiendo, no tenemos más rey que César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y en él estaba escrito, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Entonces muchos judíos que leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Ahora, vemos algo bien importante. Normalmente las supuestas imágenes del Señor Jesucristo tienen un letrero arriba que dice INRI, y ellos dicen que está en latín. El verdadero letrero tenía arriba en latín, luego estaba, primero en hebreo, luego en latín y luego en griego, pero completo. En los tres idiomas decía Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino el que dijo, yo soy rey de los judíos. Pilato les respondió, lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida y de una sola pieza. O sea, al ser de una sola pieza y tejida, era una túnica muy, muy cara. Por tanto, se dijeron, nosotros no la rompamos, porque vieron que valía mucho, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, obviamente Juan está hablando de sí mismo, él nunca dice Juan directamente, sino dice el discípulo a quien amaba, que estaba allí cerca, le dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después le dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Obviamente, no solamente era para que se cumpliera la escritura, se estaba cumpliendo porque todo era profecía, pero obviamente, después de todo el desgaste físico que tenía, sí tenía sed. Había allí una vasija llena de un vinagre. Era un vinagre que pues hidrataba un poco a los presos, a los que iban a crucificar, cuando les ponían un poco en la boca para que refrescara un poco, pero obviamente al ser vinagre no tenía un buen gusto, y las personas no habían perdido el gusto, y obviamente era algo que en vez de gustarles como que lo escupía, como que no les gustaba, ¿no? Entonces dice que colocaron pues la esponja espinada en ese vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. ¿Qué fue lo que fue consumado? Todo. Él dio todo para que nosotros seamos salvos. Consumado es, ¿qué quiere decir? Que ya se había cumplido todo, que se cumplió la salvación de los que tienen que ser salvos, aun cuando muchos nacimos en otras generaciones después. Ahí se consumó mi salvación, y aún de los que aún no han nacido que van a ser salvos. Ahí se consumó la derrota de Satanás y el juicio de él, en donde ya se sabe a dónde va a ir por lo que él hizo. Consumado es todo, ya está consumado, ya no hay nada más. Entonces nosotros ya no podemos hacer más que vivir a la manera de Jesús, pero no podemos ni comprar la salvación porque él ya la pagó. Y ya no podemos darle autoridad al diablo porque él ya fue derrotado. Entonces cuando yo lo creo, ya no le puedo dar autoridad en mi vida. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese era día de reposo muy solemne, pidieron a Pilato que le llevaran las piernas, que le quebraran, las piernas, y se los llevaran. Fueron pues los soldados, quebraron las piernas del primero y también las del otro, que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo había visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis.
porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato le concedió el permiso y entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra, aloe, como de 100 libras. Obviamente Nicodemo fue aquel que con el que habló al respecto de la salvación, de que se tenía que volver a nacer. Entonces estamos hablando de dos fariseos importantes, pero que eran seguidores de Jesús, y todavía un poco sí en secreto por miedo todavía a los judíos. Obviamente cuando vino, estoy seguro, no lo dice la palabra, pero debe de haber sido cuando vino el Pentecostés y vino las lenguas como de fuego al Espíritu Santo. Estos hombres tuvieron que haberse volcado a Jesús y dejar ya el fariseísmo y ser unos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Pero bueno, él también, Nicodemo, trajo una mezcla de mirra, aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, obviamente en la casa de José de Arimatea, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por lo tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. O sea, ya en parte fue porque obviamente lo pidió José de Arimatea, pero en otra parte también porque ya se estaba haciendo tarde y ya después de las 6 de la tarde ya no se podía hacer nada, porque empezaba el descanso solemne. Entonces ya no podían hacer nada, y entonces por eso se apuraron a meterlo, y obviamente por eso también no se pudo terminar de embalsamar. Por eso las mujeres fueron el día domingo a embalsamarlo, pero fue cuando ya no lo encontraron porque ya no estaba, ya había resucitado. Amén. Bueno, pues con esto terminamos el capítulo 19 de Juan. Nos faltan solamente 2 capítulos, el capítulo 20 y el capítulo 21, y con esto terminaríamos ya el Evangelio de Juan. Vamos a dar gracias. Papito, le doy gracias porque podemos leer, Señor bendito, la Escritura, porque podemos aprender de ella, Señor bendito, y porque el Señor Espíritu Santo nos muestra lo que Él quiere mostrarnos. Gracias, Señor Todopoderoso. Le pido, Padre, que este video también, Señor, como cada uno de los del comentario positivo, pues las personas que hayan recibido bendición lo compartan, Señor bendito, que sea conocido, que otras personas puedan recibir también, Señor bendito, porque sabemos que estamos en un tiempo donde hay poco interés, Señor, y mucha gente no se asoma a la Biblia más que cuando llegan el domingo, y con todo lo electrónico, ya hay muchas personas que ni siquiera saben encontrar una escritura en la palabra. Señor bendito, le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra. Bendigo a las personas que van a escuchar este video y los pongo en el hueco de su mano, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Seguimos con los temas que ya nos ha puesto el Señor para este canal, y pues le doy gracias a cada uno de ustedes por su like, porque me regalen un comentario. Cada comentario que me den lo voy a contestar. Les pido que por favor utilicen la caja de comentarios. Muchos me contestan por WhatsApp o por Face, pero es necesario, a mí me ayuda mucho que ustedes me puedan poner el comentario en la caja de comentarios, y ahí mismo también les estaré respondiendo los comentarios. Gracias, que Dios me los bendiga. Chao.